Buenas tardes, profesora. Hoy vine a presentarles mi trabajo expositivo sobre la arquitectura gótica. Si pudiéramos hablar sobre las construcciones que pasaron a través de la historia, es difícil no mencionar a la arquitectura gótica, ya que es una de las más importantes e icónicas del mundo. Esto se debe a que eran escenario de los muchos libros que fueron escritos durante el romanticismo del siglo XVIII. Y no era de menos, ya que eran catedrales monumentales y muy bien iluminadas, llegando a superar a la pirámide de Giza como la construcción más alta de su época. Este término fue utilizado por primera vez por el italiano Giorgio Vasari para referirse de manera peyorativa al arte anterior al Renacimiento, ya que según él, la arquitectura gótica iba en contra de los principios y orden que ofrecía el arte clásico que surgió durante esa época. Bueno, la arquitectura gótica llega a mediados del siglo XII, siendo una evolución directa de la arquitectura románica, conservando su planta en forma de cruz latina, con la diferencia de que éstas eran con un transepto más corto y algunas veces llegaban a ubicarlas en el centro de la nave, y no en la cabecera como era antes. Nació al norte de Francia, más específicamente con la restauración del abad Suger al deambulatorio de la Basílica de Saint-Denis. Esta se dividió en tres etapas. Primero el gótico clásico, que surge a partir del siglo XIII, ocupando las regiones de Normandía y las islas de Francia, territorios que estaban bajo dominio de París. Desde allí se extendió a toda Francia y se difundió durante todo este siglo al Sacro Imperio Romano, e Inglaterra, reinos hispánicos, hasta llegar a casi toda Europa. Siguió el gótico radiante, que surgió a inicios del siglo XIV, donde esta arquitectura aumenta su esbeltez. También aumenta la estilización, iniciándose una independencia de la pintura y escultura. También se caracterizó por la mayor altura y el apuntamiento más de los arcos. Las vidrieras pasaron a cubrir el espacio del muro, sirviendo la arquitectura únicamente de soporte y marco. Uno de los mayores ejemplos es en la Sainte-Chapelle de París y el gótico tardío, que surge a partir de la mitad del siglo XV. Esta se caracteriza por estar muy adornada y ornamentada, además de ser el último estilo, ya que después de esto, a partir del siglo XVI, sería desplazado por la arquitectura renacentista. Su principal característica eran los arcos apuntados o también llamados arcos ojivales. Esto se debe a que, a diferencia de los arcos de medio punto, estos tenían un empuje más vertical y de esta manera no necesitaban muros anchos para contrarrestar el empuje. Y de ahí surge la bóveda de crucería, que era producto del cruce de dos bóvedas de arcos apuntados y concentrando todo el peso a cuatro pilares que eran conectados a través de los nervios. Pero eso no era todo, ya que con los contrafuertes contrarrestaban el empuje oblicuo que generaban los arcos. De esta manera, las construcciones eran mucho más estables. ¿Esto sería todo? Pues no, ya que las catedrales tenían más de una nave en su estructura. Esto debido a la presencia de los deambulatorios, que existieron desde el tiempo del románico. Esto obligó a que, además de los contrafuertes, se usaran los arbotantes. Los arbotantes se encargaban de pasar el peso generado por el empuje oblicuo de los arcos al otro arbotante de la otra nave. De esta manera se podía mantener estable en su totalidad. Y de esto también se remataba con un pináculo, que más allá de tener fines estéticos, se encargaba de dar un empuje vertical y de esta manera ya totalmente mantener estable toda la estructura de las catedrales del estilo gótico. Y ya con eso se podrían poner vitrales gigantes, mayormente pintados con episodios bíblicos, o también del conocido rosetón, que era un vitral de forma radial que se ubicaba mayormente en las fachadas de los templos. La arquitectura gótica sin duda alguna nos demostró ser uno de los mayores hitos en la historia de la ingeniería, ya que solucionó un problema mucho más antes de la llegada del acero como material de construcción, y nos demuestra el ingenio que tuvieron los constructores de esa época para levantar obras que hoy en día han formado parte de nuestra cultura.